Buen día, ¿cómo va, gente linda? ¿Todo bien? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que le preocupa muchísimo a la gobernadora María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Anoche estaba hablando en un programa de televisión y le consultaban. Los oyentes mandaban mensajes y le decían: gobernadora, ¿cuándo va a hacer tal obra? ¿Cuándo va a arreglar tal escuela? ¿Cuándo va a hacer tal calle? Y demás. Y ella hace referencia a la necesidad de actualizar la ley del Fondo del Conurbano, de revisarla, de modificar esa ley que tantos problemas y dolores de cabeza le traen a la provincia de Buenos Aires. Hagamos un poquitito de historia, cómo nace todo este lío. Recordemos que la coparticipación es un sistema en el cual la nación recauda impuestos, muchos de esos impuestos que históricamente les tocaba a las provincias recaudarlos. Entonces, como le usurpó esas facultades de recaudar impuestos a las provincias, les da una parte, la recauda y les da una parte a las provincias. Eso es el régimen de coparticipación. Bueno, en el régimen de coparticipación, la provincia de Buenos Aires tuvo muchísimos vaivenes, pero entre principios de la década del 70 y fines de la década del 80, perdió más o menos 15 puntos de coparticipación. ¿Qué significa esto? La provincia de Buenos Aires siempre aportó a ese fondo de coparticipación más o menos el 40%. O sea, de todo el fondo de coparticipación que la nación se queda una parte y otra parte se la manda a las provincias, el 40% de ese fondo se produce en la provincia de Buenos Aires. Ahora, entre 1970 y fines de los 80, 1988, perdió 15 puntos, pasó de tener un 34% que recibía aportando el 40% a recibir un 19% aportando el 40%. Entonces eso motivó que en la década del 90 el gobernador Duhalde le explique al presidente Menem, que no alcanzaba, con esa plata no alcanzaba, mucho más cuando le estaban trasladando a las provincias la gestión de los servicios de educación, de salud, etcétera, sin darle los fondos. Entonces era una olla a presión. Entonces, en ese entonces el presidente Menem acordó con el gobernador Duhalde crear un fondo para obras en el conurbano bonaerense. ¿Ese fondo de dónde iba a salir? Bueno, de lo que se recaudase por el impuesto a las ganancias, el 10% iba a ir para la provincia de Buenos Aires, para el fondo del conurbano. Se llama Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Vamos a ir anotando: el 10% de ganancias para Buenos Aires. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que el resto de las provincias nos voten esta ley y le den el 10% de lo que se recauda por ganancias a la provincia de Buenos Aires? Bueno, se negoció mucho en ese entonces y se les dio un 4% de ganancias, de lo que se recaudaba por impuesto a las ganancias, al resto de las provincias. Bien, así fue como surgió la ley del conurbano bonaerense. A poco de correr, hubo algunos políticos, encabezados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que comenzaron a tener temor por este fondo que iba a recibir la provincia de Buenos Aires y decidieron, en el año 1995, cuando se votó la ley de presupuesto, ponerle un límite nominal, un límite fijo a este fondo que iba a recibir la provincia de Buenos Aires, que era el 10% de ganancias. Entonces, en 1995 se estableció un tope que era de 650 millones de pesos. 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Claro, esto en ese momento, recordemos que en la década del 90 teníamos un peso, un dólar, había convertibilidad. Esos 650 millones de dólares eran 650 millones de pesos y no hubo ningún problema porque en esa época esta ley se sancionó en 1995, por lo tanto el primer periodo donde se aplicó fue en 1996 y en 1996 fueron 623 millones de dólares lo que se recaudó por el 10% de ganancias. Entonces, más o menos, estábamos ahí. Esto en 1996 no se superó ese tope que había puesto el gobierno, modificando esa ley por pedido de Cristina Fernández de Kirchner.
El 4% de ganancias en esa época fue más o menos 249 millones de pesos, que fue lo que recibieron las restantes provincias por el 4% por haber accedido a votar la ley del 10% para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Bueno, sabemos que luego del gobierno de Menem vino el gobierno de la Rúa y luego se devaluó la moneda y eso produjo desde la década del 2000, principios del siglo XXI hasta hoy, un movimiento de la economía con crecimiento, con cambios en el valor de la moneda y el crecimiento general de la economía, que hizo que, por ejemplo, para ponerlo en números, el presupuesto general de la nación de 1996 fue de 41.000 millones de pesos. El presupuesto general para este año 2017 es de 2,5 millones de pesos. Fíjense, estamos hablando de que creció la ley de presupuesto desde el 96 hasta el 2017, 10 años y un poco más, creció 60 veces. Esa fue la movilidad que tuvo toda la economía y por consecuencia las leyes de presupuesto. Ahora, este tope no es un tope de porcentual, es un tope fijo. Va a recibir 650 millones de pesos, ahora pesos, la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es esto? Pongámoslo en números. En 2017, ¿cuánto se recaudó por el 10% del impuesto a las ganancias? 2017 fueron 43.300 millones. Bien, ¿cuánto se recaudó para el índice de necesidades básicas insatisfechas, que era el 4% para el resto de las provincias, menos la provincia de Buenos Aires? 17.320 millones de pesos. Fíjense la diferencia, en 1996, estos números a estos, 43.300 millones de pesos, 10% de ganancias, 17.320. Esto da unos 60.620 millones de pesos que va a haber este año más o menos, y la provincia de Buenos Aires va a seguir recibiendo 650 millones. Ahora, importante acá, se previó en la misma ley qué va a pasar si el 10% de ganancias excede los 650 millones y de repente son 700 millones. Bueno, se reparte con el resto de las provincias de acuerdo al porcentaje que cada una tiene en la ley de coparticipación. Por lo tanto, hoy, fijémonos este número, 60.620 millones. 620 es casi 650 más o menos, redondeémoslo. Entonces, esto es lo que va para la provincia de Buenos Aires este año. Vamos a hacerlo con el mismo color, con el verde. Y quedan unos 60.000 millones de pesos, hoy en día sin convertibilidad, 60.000 millones de pesos que van para el resto de las provincias por una ley que se creó para la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿es una injusticia? Y bueno, la gobernadora dice, muchachos, sí, más vale que es una injusticia. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? Tenemos diferentes soluciones. La primera es, eliminemos el tope. 650 millones de dólares, eliminemos ese tope. Entonces va esto, 43.300 para la provincia de Buenos Aires, esto para las restantes provincias, que no es poco por una ley que era para la provincia de Buenos Aires, 17.320, y todos felices. Con 43.300 millones de pesos la gobernadora soluciona el problema de los docentes, puede hacer obras de infraestructura en escuelas, puede hacer un montón de cosas que la provincia está necesitando, pero es difícil que se vote. Entonces, si en el gobierno federal no se negocia que se elimine este tope y que se financie como debe financiarse la provincia de Buenos Aires, quizá haya otra solución que incluso la puede beneficiar más a la provincia de Buenos Aires, paradójicamente, que sería derogar toda la ley. Si derogamos toda la ley, estos 60.000 millones de pesos van al fondo de coparticipación y se reparten entre las provincias y la nación por los índices y los porcentajes que dice la ley de coparticipación. ¿Y qué pasaría? Bueno, la nación se quedaría con 18.000
millones más o menos. Como sabemos, hay asignaciones específicas que van al ANSES, entonces ANSES se quedaría más o menos con 7.800 millones y el resto iría a las provincias, que se reparten de acuerdo a los porcentajes que tiene cada provincia en el índice de coparticipación, y a la provincia de Buenos Aires le tocaría más o menos 4.000 millones de pesos. Vamos a ponerlo acá. $4.000 millones de pesos. O sea, se deroga el monto, se solucionan muchísimos problemas que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. No se deroga el monto, se deroga toda la ley y la provincia se queda sin ley del fondo conurbano. Igual le quedan 4.000 millones de pesos. Son 3.400 millones más de lo que recibe hoy por esta ley que tenía el tope. Eso es más o menos el lío por el cual la gobernadora dice: muchachos, sí, hablemos de todo lo que tenemos que hacer, hay muchas cosas para hacer, pero deróguenme el tope o deróguenme la ley del fondo del conurbano. Muchísimas gracias, adiós.